El aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con el perfume dulzón de las bugambilias cuando Esperanza Herrera asomó la cabeza por la ventana de la cocina aquel 15 de marzo de 2001. El sol de Puebla caía oblicuo sobre el pequeño jardín trasero de la casa en la colonia Jardines de San Manuel, donde su hijo Mateo jugaba con sus carritos de plástico sobre la tierra húmeda que aún conservaba el rocío de la madrugada. «Mateo, mi amor, ya casi está la comida», le gritó. Pero el niño de 7 años apenas levantó la vista de su mundo imaginario. Tenía las rodillas sucias y las manos manchadas de tierra, concentrado en hacer caminos entre las raíces del viejo árbol de guayaba que su abuelo había plantado décadas atrás. Esperanza sonrió y regresó a la estufa. Era jueves, día de pozole, y Joaquín llegaría pronto de la fábrica textil donde trabajaba desde hacía 12 años. La rutina de la familia Herrera era simple pero sólida. Desayuno a las 7, Joaquín al trabajo, Mateo a la escuela primaria, Benito Juárez, Esperanza cuidando a la pequeña Lupita de 3 años y preparando la comida. Por las tardes, mientras Lupita tomaba su siesta, Mateo tenía permitido jugar en el jardín hasta que oscureciera. El jardín no era grande, apenas unos 15 metros cuadrados, rodeados por una barda de ladrillo de 1,5 metros de altura. Pero para Mateo era un universo completo. Allí estaba su árbol favorito, el pequeño cobertizo donde Joaquín guardaba las herramientas y un rincón donde Esperanza cultivaba cilantro, epazote y chiles serranos. Era un espacio seguro, cerrado, donde el niño podía usar su imaginación sin que sus padres se preocuparan. Esa tarde, sin embargo, había algo diferente en el aire. Doña Remedios, la vecina de al lado, notó que los perros del barrio ladraban más de lo normal. El viento movía las hojas de los árboles con una inquietud extraña, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Pero nadie prestó atención a estas señales. En la colonia Jardines de San Manuel, la vida transcurría con la parsimonia de siempre. A las 3:30 de la tarde, Esperanza salió al jardín con un vaso de agua fresca de Jamaica para Mateo. La pequeña Lupita la siguió, tambaleándose con sus piernas regordetas. «¡Mateo!», gritó, pero no obtuvo respuesta. El jardín estaba vacío. Los carritos de plástico yacían abandonados junto al árbol de guayaba, algunos volcados, como si el niño hubiera salido corriendo de repente. Su suéter azul marino, el que Esperanza le había puesto esa mañana porque las tardes de marzo en Puebla podían ser frescas, colgaba de una rama baja del árbol, pero de Mateo ni rastro. «¡Mateo Herrera, deja de jugar a las escondidas!», gritó Esperanza, con esa mezcla de irritación y preocupación que conocen todas las madres. Revisó detrás del cobertizo, entre las plantas de chile. Incluso se asomó al pequeño tanque de agua que había en una esquina. Nada. La primera punzada de verdadero miedo le atravesó el pecho cuando se dio cuenta de que la puerta del jardín que daba al callejón trasero estaba entreabierta. Esa puerta siempre permanecía cerrada con un candado que Joaquín había instalado precisamente para evitar que Mateo saliera sin supervisión. «¡Mateo!», gritó ahora con desesperación, corriendo hacia el callejón. Lupita comenzó a llorar, asustada por los gritos de su madre. El callejón estaba desierto, solo el eco de su propia voz rebotando en las bardas de concreto de las casas vecinas. Lo lejos se escuchaba el rumor del tráfico de la avenida principal, pero allí, en ese momento, solo había silencio y una ausencia que comenzaba a volverse tangible. Esperanza regresó corriendo a la casa y marcó a la fábrica textil. «Joaquín Herrera». «Sí, espéreme un momento», le dijo la recepcionista. Los minutos que tardó Joaquín en llegar al teléfono fueron los más largos de la vida de Esperanza. Cuando finalmente escuchó la voz de su esposo, las palabras salieron de su boca como una cascada desesperada. «Joaquín, Mateo desapareció. Estaba en el jardín y ahora no está. La puerta del callejón está abierta.
No lo encuentro por ningún lado. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, la voz de Joaquín, controlada pero tensa. Tranquilízate, Esperanza. Ya voy para allá. Pregunta a los vecinos. Seguramente se fue a jugar con algún amigo y se le olvidó avisar. Pero mientras colgaba el teléfono, Joaquín sabía que algo estaba muy mal. Mateo era un niño obediente, tímido incluso. Nunca salía del jardín sin permiso, y mucho menos dejaría sus juguetes tirados de esa manera. Esperanza salió a la calle con Lupita en brazos. La colonia Jardines de San Manuel era un laberinto de casas modestas pero bien cuidadas, donde todos se conocían, y los niños jugaban en las calles sin mayor preocupación. Tocó en casa de doña Remedios, de los Martínez, de la familia Soto. Nadie había visto a Mateo. ¿Desde qué hora no lo has visto?, le preguntó doña Remedios, una mujer de 70 años que se pasaba las tardes sentada en su portal, tejiendo y observando todo lo que pasaba en la cuadra. Desde las 2, más o menos. Lo dejé jugando en el jardín después de comer. Pues yo no lo he visto salir, mijita, y aquí me han estado toda la tarde. Esa respuesta, que debería haber sido tranquilizadora, solo aumentó la angustia de Esperanza. Si doña Remedios, que tenía la vista de un águila y la memoria de un elefante, no había visto a Mateo salir por la puerta principal, ¿cómo había desaparecido? Cuando Joaquín llegó a casa media hora después, encontró a su esposa al borde de la histeria y a medio barrio ayudando en la búsqueda. Los hombres revisaban los callejones, las mujeres preguntaban casa por casa, los niños buscaban en todos los escondites que conocían. Joaquín examinó el jardín con la minuciosidad de un detective. El candado de la puerta trasera había sido forzado, eso era evidente. Pero no había señales de lucha, no había sangre, no había nada que indicara violencia. Solo la ausencia inexplicable de su hijo y esos carritos abandonados bajo el árbol de guayaba. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tras las montañas que rodean el Valle de Puebla, Joaquín tomó la decisión de llamar a la policía. El comandante Villanueva llegó una hora después en una patrulla destartalada, acompañado de 2 agentes jóvenes que parecían más interesados en terminar su turno que en encontrar a un niño desaparecido. ¿Cuánto tiempo lleva perdido?, preguntó Villanueva, un hombre corpulento de bigote gris que mascaba chicle mientras tomaba notas en una libreta descolorida. Desde las 3:30, más o menos, respondió Joaquín. Ah, bueno, todavía es temprano. Los niños a veces se van a explorar y se pierden. Seguramente aparece antes de que oscurezca. Comandante, mi hijo nunca ha salido del jardín sin permiso, y el candado fue forzado. Villanueva se acercó a examinar la puerta. Efectivamente, el candado había sido cortado con algún tipo de herramienta. ¿Tienen ustedes enemigos? ¿Alguien que les tenga rencor? Joaquín y Esperanza se miraron. Eran gente sencilla, trabajadora. Joaquín llevaba 12 años en la misma fábrica. Esperanza se dedicaba al hogar. No tenían deudas importantes, no se metían en problemas, apenas salían de su rutina diaria. No, comandante, no tenemos problemas con nadie. ¿Y el niño? ¿Es conflictivo? ¿Se ha escapado antes? Mateo tiene 7 años, explotó Esperanza. Es un niño bueno, obediente. Algo le pasó, se lo aseguro. Villanueva la miró con esa mezcla de condescendencia y hastío que caracteriza a ciertos policías veteranos. Señora, cálmese, vamos a hacer lo que podamos. Pero estas cosas suelen resolverse solas, los niños aparecen. Esa noche, Mateo no apareció. Joaquín y Esperanza no durmieron. Se turnaron para recorrer las calles de la colonia, gritando el nombre de su hijo hasta quedarse sin voz. Los vecinos se sumaron a la búsqueda. Don Aurelio, el jardinero que trabajaba en varias casas del barrio, la señora Consuelo, que tenía una tiendita en la esquina, el padre Esteban de la parroquia de San Manuel. Todos buscaron,
Pero la oscuridad de la madrugada se tragó las esperanzas. Al amanecer del 16 de marzo, Mateo Herrera llevaba ya 15 horas desaparecido. La primera semana después de la desaparición de Mateo transcurrió en una nebulosa de actividad frenética y esperanza desesperada. Esperanza no se separaba del teléfono, esperando la llamada que nunca llegó. Joaquín falló al trabajo por primera vez en 12 años y se dedicó a buscar a su hijo con la obstinación de quien se niega a aceptar lo imposible. El comandante Villanueva, presionado por la insistencia de los Herrera y la atención que el caso comenzaba a generar en el barrio, organizó una búsqueda más sistemática. Rastrearon los terrenos baldíos cercanos a la colonia. Revisaron los canales de riego que corrían paralelos a la avenida principal. Interrogaron a los vagabundos que dormían bajo los puentes. Nada. La teoría inicial de la policía era simple. Alguien había secuestrado al niño para pedir rescate. Pero pasaron los días y no hubo llamada de extorsión, no hubo nota, no hubo exigencia de dinero. Los Herrera, además, no tenían recursos que justificaran un secuestro. Joaquín ganaba apenas lo suficiente para mantener a su familia, y todos en el barrio lo sabían. A lo mejor se lo llevaron por error, especuló el agente Morales durante una de las visitas rutinarias a la casa. Creían que era hijo de alguien con dinero. Pero esa teoría también se desmoronó cuando los investigadores se dieron cuenta de que un secuestrador que hubiera cometido semejante error habría liberado al niño inmediatamente, o al menos habría establecido contacto para explicar la situación. La segunda semana trajo consigo la aparición de videntes, brujas y charlatanes que aseguraban poder encontrar a Mateo a cambio de dinero. Esperanza, desesperada, consultó a cuanta persona decía tener el don. Una mujer llamada Luz Helena le aseguró que Mateo estaba vivo, en una casa con jardín, cuidado por una familia que no podía tener hijos. Otra vidente, doña Esther, afirmó que el niño había sido llevado a otro estado, posiblemente Veracruz. No gastes dinero en esas mentiras», le decía Joaquín, pero él mismo, en secreto, visitó al curandero don Pancho, quien le dijo que echara sal bendita alrededor de la casa y prendiera veladoras a San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. El padre Esteban organizó misas por el regreso de Mateo. La comunidad de Jardines de San Manuel se volcó en apoyo a los Herrera. Las vecinas llevaban comida. Los hombres se organizaban para seguir buscando los fines de semana. Los comerciantes pegaron fotografías del niño en sus aparadores. Pero conforme pasaban las semanas, la atención comenzó a dispersarse. La vida tiene su propia inercia, y por más tragedia que haya en una familia, el mundo sigue girando. Los niños del barrio volvieron a jugar en las calles. Las mujeres regresaron a sus rutinas domésticas, los hombres a sus trabajos. Solo los Herrera permanecieron suspendidos en el tiempo, aferrados a una esperanza que cada día se volvía más frágil. Joaquín regresó a la fábrica después de un mes, no porque hubiera perdido las esperanzas, sino porque necesitaba el dinero para seguir pagando a investigadores privados y para imprimir más volantes con la fotografía de Mateo. Esperanza se volvió una sombra de sí misma. Perdió peso, desarrolló insomnio crónico y pasaba horas enteras sentada en el jardín, mirando el lugar donde su hijo había jugado por última vez. La pequeña Lupita, que apenas tenía 3 años cuando desapareció su hermano, comenzó a preguntar por él con esa insistencia que caracteriza a los niños pequeños. «¿Cuándo viene Mateo, mami?» «Pronto, mi amor, pronto», le respondía Esperanza, aunque ya no sabía si se lo decía a su hija o a sí misma. Los investigadores de la policía estatal que se hicieron cargo del caso después del segundo mes tampoco encontraron pistas sólidas. Interrogaron a conocidos delincuentes de la zona, revisaron los antecedentes de todos los trabajadores que habían tenido acceso a las casas del barrio en los meses previos, analizaron las llamadas telefónicas de la familia. Todo resultó infructuoso. El detective Ramírez, un hombre serio y meticuloso que reemplazó al comandante Villanueva,
Le explicó a Joaquín las posibilidades más probables. Mire, señor Herrera, en casos como este, generalmente ocurre una de tres cosas. El menor fue víctima de un crimen de oportunidad y el responsable se deshizo del cuerpo en un lugar donde no podemos encontrarlo. Fue llevado a otra ciudad o estado para ser vendido o adoptado ilegalmente. O está siendo mantenido cautivo por alguien con trastornos mentales. ¿Y cuál cree usted que pasó con mi hijo? Ramírez suspiró. Había visto demasiados casos similares en sus 20 años de carrera. Francamente, después de tanto tiempo sin contacto, las probabilidades de que esté vivo son bajas. Esa fue la primera vez que alguien le dijo a Joaquín directamente lo que ya intuía, pero se negaba a aceptar. Esa noche lloró por primera vez desde la desaparición de Mateo, mientras Esperanza fingía dormir a su lado. El primer aniversario de la desaparición llegó con una ceremonia improvisada en la parroquia de San Manuel. El padre Esteban organizó una misa especial, y los vecinos que aún recordaban el caso se acercaron a acompañar a los Herrera. Doña Remedios, ahora con un año más encima y la vista más débil, seguía insistiendo en que ella no había visto salir a Mateo por la puerta principal. Ese niño se esfumó como si se lo hubiera tragado la tierra, repetía, y sus palabras resonaban en los oídos de Esperanza como una maldición. Durante el segundo año, la esperanza comenzó a transformarse en algo más parecido a la resignación. Joaquín siguió trabajando en la fábrica, pero desarrolló la costumbre de tomar rutas diferentes al regresar a casa, siempre buscando, siempre alerta, por si veía una silueta familiar en alguna esquina. Esperanza se refugió en la religión y en el cuidado obsesivo de Lupita, como si pudiera proteger a su hija superviviente de cualquier peligro mediante la vigilancia constante. El jardín se convirtió en una especie de santuario no declarado. Esperanza siguió cultivando sus plantas, pero ahora también mantenía un pequeño altar improvisado bajo el árbol de guayaba, con una foto de Mateo, veladoras que renovaba cada semana y flores frescas que cambiaba religiosamente cada domingo. Los investigadores oficiales cerraron el caso activo después de 2 años, aunque técnicamente permanecía abierto. El detective Ramírez le explicó a Joaquín que ya habían agotado todas las líneas de investigación posibles. Si aparece nueva información, reactivaremos todo inmediatamente, le aseguró. Pero en este momento no tenemos más pistas que seguir. Durante el tercer año, los Herrera comenzaron a adaptarse a una nueva normalidad que nunca habían deseado. Lupita, ahora de 6 años, había comenzado a crear sus propios recuerdos de un hermano que para ella se estaba volviendo más leyenda que realidad. Joaquín instaló nuevos candados en todas las puertas y ventanas de la casa, una medida que llegó 3 años tarde, pero que le daba cierta sensación de control. Esperanza desarrolló la costumbre de cocinar todos los jueves el pozole que tanto le gustaba a Mateo, como si el aroma pudiera traerlo de vuelta. Los vecinos ya no comentaban esta rutina melancólica. Simplemente la aceptaron como una más de las cicatrices que deja la tragedia. Para el cuarto año, algo cambió en el aire de la casa de los Herrera. No era esperanza exactamente, pero tampoco desesperación. Era algo más parecido a la determinación. Joaquín comenzó a pasar más tiempo en el jardín, no solo sentado en el altar improvisado de Mateo, sino trabajando la tierra, plantando nuevos arbustos, reorganizando el espacio. «¿Qué haces, amor?», le preguntó Esperanza una tarde, encontrándolo cavando junto al cobertizo. «Estoy haciendo un huerto más grande», respondió sin levantar la vista. «Para cuando Mateo regrese, quiero que encuentre el jardín más bonito que nunca». Esperanza no tuvo corazón para decirle que después de 4 años, incluso ella había comenzado a aceptar que Mateo probablemente no regresaría. Los años quinto, sexto y séptimo pasaron con la monotonía de la rutina establecida. Lupita creció y se adaptó a ser hija única de facto,
aunque siempre mantuvo un lugar en su mente para el hermano desaparecido. Joaquín siguió trabajando y cultivando su jardín con una dedicación que bordeaba la obsesión. Esperanza envejeció prematuramente, pero encontró cierta paz en la rutina de sus oraciones y en el cuidado de sus plantas. Doña Remedios murió durante el 6.º año, llevándose a la tumba el misterio de lo que realmente había visto o no había visto esa tarde del 15 de marzo de 2001. Su casa fue vendida a una familia joven que no sabía nada sobre la tragedia de los Herrera y que veía con curiosidad el pequeño altar bajo el árbol de guayaba del jardín vecino. Para el 8.º año, 2009, algo extraño comenzó a ocurrir en el jardín de los Herrera. Las plantas que Joaquín había cuidado con tanto esmero empezaron a mostrar signos inexplicables. Algunas se marchitaban sin razón aparente, otras crecían de manera desproporcionada. El árbol de guayaba, en particular, desarrolló una rama que crecía en una dirección extraña, como si algo la estuviera jalando hacia abajo desde el subsuelo. Una mañana de marzo de 2009, exactamente 8 años después de la desaparición de Mateo, Joaquín estaba podando las ramas bajas del árbol de guayaba cuando notó algo que lo hizo detener el trabajo abruptamente. La tierra alrededor de las raíces se había hundido ligeramente, formando una pequeña depresión que no había estado ahí el día anterior. Era como si algo subterráneo hubiera cedido, creando un desnivel sutil, pero perceptible. Joaquín se arrodilló y tocó la tierra con las manos. Estaba suelta, más suelta de lo que debería estar después de 8 años de compactación. Y había algo más, un olor leve, casi imperceptible, que no conseguía identificar pero que le resultaba inquietante. Esa tarde, cuando Esperanza salió al jardín para regar las plantas, encontró a Joaquín cavando en ese mismo lugar con una determinación que no había visto en él desde los primeros días después de la desaparición. «¿Qué buscas?», le preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «No lo sé», respondió Joaquín sin dejar de cavar. «Pero hay algo aquí abajo». «Lo sé». La pala de Joaquín golpeó algo sólido cuando había cavado aproximadamente medio metro de profundidad. No era una piedra. El sonido era diferente, más hueco, como metal contra madera. Sus manos temblaron mientras apartaba la tierra suelta con más cuidado, como un arqueólogo que hubiera encontrado un tesoro invaluable. «Joaquín, ¿qué es eso?», preguntó Esperanza, acercándose con Lupita, que ahora tenía 11 años y miraba la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. Lo primero que emergió de la tierra fue una esquina de madera barnizada, oscurecida por años de humedad, pero aún reconocible. Joaquín siguió cavando con las manos, apartando la tierra con una delicadeza que contrastaba con la urgencia que sentía en el pecho. Poco a poco se fue revelando la forma rectangular de lo que parecía ser una caja o baúl pequeño. «Es una caja», murmuró Joaquín, más para sí mismo que para su familia. «Hay una caja enterrada aquí». Esperanza se llevó las manos al pecho. Durante 8 años había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes. Encontrar ropa de Mateo, encontrar sus juguetes, encontrar otras cosas que prefería no pensar. Pero una caja enterrada en su propio jardín era algo que nunca había contemplado. «¿Crees que...?», comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. Joaquín logró liberar completamente la caja después de 20 minutos más de excavación cuidadosa. Era de madera de pino, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, pero más profunda. Tenía un candado pequeño que se había oxidado casi completamente. El barniz se había oscurecido y agrietado, pero la estructura permanecía sólida. «Llama al detective Ramírez», le dijo Joaquín a Esperanza, sin apartar los ojos de la caja. «Dile que encontramos algo. No vas a abrirla». «No hasta que venga la policía. Si esto tiene que ver con Mateo...». Se detuvo. Respiró profundamente. «Quiero que todo se haga correctamente». El detective Ramírez llegó 2 horas después, acompañado de un técnico forense y el comandante López,
quien había reemplazado a Villanueva 3 años atrás. Encontraron a los Herrera sentados alrededor del hoyo como si fuera una fogata, mirando la caja sin atreverse a tocarla. ¿Cuánto tiempo llevaba enterrada?, preguntó Ramírez, examinando la madera. Por el estado de oxidación del candado y la degradación del barniz, yo diría que varios años, respondió el técnico forense. Posiblemente desde que desapareció el niño, o cerca de esa fecha. Ramírez se dirigió a Joaquín. ¿Usted cavó en este lugar antes, durante las búsquedas iniciales? No, nunca pensamos en cavar. Buscamos por toda la casa, en todos los cuartos, en el cobertizo, pero no se nos ocurrió que pudiera haber algo enterrado en nuestro propio jardín. El técnico forense fotografió la caja desde todos los ángulos posibles antes de sacarla del hoyo. Era sorprendentemente pesada para su tamaño, como si contuviera libros o documentos. El candado cedió fácilmente bajo las herramientas del técnico. La humedad lo había corroído hasta volverlo prácticamente inservible. ¿Están seguros de que quieren estar presentes cuando abramos esto?, preguntó Ramírez. A veces es mejor. Es nuestro hijo, interrumpió Esperanza. Queremos estar aquí. Ramírez asintió y le hizo una seña al técnico forense. Con guantes de látex, el hombre levantó cuidadosamente la tapa de la caja. El primer objeto que apareció fue una libreta escolar, de esas que usan los niños de primaria, con la pasta de color azul desgastada, pero aún legible. En la etiqueta se leía con letra infantil: Mateo Herrera, Zeinst am. Era el cuaderno de matemáticas que Mateo había perdido 2 semanas antes de su desaparición y que Esperanza había buscado por toda la casa sin éxito. Debajo del cuaderno había otros objetos que los Herrera reconocieron inmediatamente. Un carrito de metal rojo que era el favorito de Mateo, una canica azul que el niño llevaba siempre en el bolsillo, una fotografía familiar tomada en Navidad del 2000, donde aparecía Mateo sonriendo junto al árbol navideño. «Estas son las cosas de mi hijo», susurró Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero, ¿quién las puso aquí?». El técnico siguió sacando objetos. Un dibujo que Mateo había hecho en la escuela mostrando a su familia, unos zapatos pequeños de lona que Esperanza recordaba haber buscado desesperadamente esa semana fatídica, pensando que Mateo los había usado para salir de casa. Pero el objeto más perturbador estaba en el fondo de la caja, una carta escrita en papel ordinario, doblada cuidadosamente. El técnico la desdobló con extrema precaución, revelando una letra adulta, clara y cuidada, escrita con pluma azul. Ramírez leyó la carta en silencio primero, y su expresión se fue endureciendo progresivamente. Luego miró a los Herrera con gravedad. ¿Conocen ustedes a alguien llamado Aurelio Mendoza? Joaquín y Esperanza se miraron. El nombre les resultaba familiar, pero no conseguían ubicarlo completamente. ¿Don Aurelio?, preguntó Esperanza finalmente. El jardinero que trabajaba en varias casas del barrio. Él nos ayudó a buscar a Mateo los primeros días, añadió Joaquín. Conocía bien la zona, conocía a todos los niños del barrio. Ramírez asintió gravemente. Esta carta está firmada por él, y en ella confiesa haber tomado a Mateo. El silencio que siguió a esas palabras fue total. Incluso los sonidos normales del barrio parecieron desaparecer. No se escuchaban carros, no se escuchaban voces de niños jugando, no se escuchaban ni los ladridos de los perros, solo el viento moviendo las hojas del árbol de guayaba. «¿Qué dice la carta?», preguntó Joaquín con voz ronca. Ramírez miró a Esperanza y luego a Lupita, que se había pegado al costado de su madre como buscando protección. «¿Quieren que la lea completa? Es fuerte. Léala», dijo Esperanza. «Necesitamos saber». Ramírez carraspeó y comenzó a leer: «A la familia Herrera, si están leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo o porque alguien encontró lo que nunca debió haber sido encontrado. He cargado con este peso durante tanto tiempo que ya no puedo más.
Yo tomé a Mateo esa tarde del 15 de marzo. No fue planeado. Yo estaba trabajando en el jardín de los Sánchez, la casa que queda 3 calles atrás, cuando vi al niño jugando solo. La puerta de ustedes estaba abierta. Yo había bebido. Había perdido a mi trabajo en la casa de los García esa mañana y estaba desesperado. Pensé que podía llevármelo y pedir dinero por él. Pero cuando lo saqué del jardín y lo llevé a mi casa, me di cuenta de lo que había hecho. El niño lloraba, me preguntaba por su mamá y yo no pude soportarlo. No lo lastimé a propósito. Fue un accidente. Estaba tratando de callarlo, de que no gritara, y se golpeó la cabeza contra la mesa de la cocina cuando se zafó de mis brazos. Cuando me di cuenta de que ya no respiraba, entré en pánico. Lo envolví en una manta y esa misma noche lo enterré en el cerro detrás de la colonia San José, donde nadie va nunca. Después regresé a la casa de ustedes mientras todos buscaban en las calles y enterré estas cosas que se habían caído de sus bolsillos en mi casa. Pensé que si las encontraban en mi casa, me descubrirían, pero tampoco podía tirarlas. Eran de él. He vivido con esto durante años. He visto el dolor de ustedes. He fingido ayudar en las búsquedas. He mentido en la cara de su esposa cuando me preguntaba si había visto algo. No puedo más. Si encuentran esta carta, busquen en el cerro detrás de la colonia San José, cerca del pozo viejo que está seco. Ahí está el niño. Denle una sepultura cristiana. Que Dios me perdone y que ustedes algún día puedan perdonarme también. Aurelio Mendoza, marzo de 2009. Cuando Ramírez terminó de leer, Esperanza se había desplomado en una silla de plástico que Joaquín había traído de la cocina. Sus sollozos eran silenciosos pero profundos, como si cada lágrima llevara consigo 8 años de dolor acumulado. Joaquín permaneció de pie, con los puños cerrados, mirando la carta como si pudiera hacer que las palabras cambiaran con la fuerza de su voluntad. ¿Dónde está Aurelio Mendoza ahora?, preguntó con voz controlada, aunque todos pudieron percibir la rabia contenida. Murió hace 3 años, respondió el comandante López, quien había estado consultando información en su radio. Cáncer de hígado. Estaba registrado en el Hospital General. ¿3 años?, preguntó Joaquín. ¿Y escribió la carta en marzo de este año? Según la fecha. Sí, es posible que supiera que se estaba muriendo y decidiera confesar antes de morir. Ramírez dobló cuidadosamente la carta y la guardó en una bolsa de evidencia. Vamos a verificar inmediatamente la información sobre el lugar del entierro. Si lo que dice aquí es cierto... No terminó la frase, pero todos entendieron. Si la confesión era verdadera, después de 8 años, finalmente sabrían qué había pasado con Mateo Herrera. Esa tarde, mientras un equipo forense se dirigía al cerro detrás de la colonia San José, los Herrera se quedaron solos en su jardín, rodeados por el hoyo abierto y los objetos de su hijo desaparecido que ahora descansaban en bolsas de evidencia. El árbol de guayaba parecía diferente ahora, como si hubiera cumplido finalmente el propósito para el cual había crecido de manera extraña durante todos esos años. Señalar el lugar donde estaba enterrado el secreto que había destruido la paz de esa familia. Lupita, que había permanecido callada durante toda la revelación, se acercó a su padre y le tomó la mano. ¿Ya vamos a saber dónde está Mateo, papá? Joaquín la miró y por primera vez en 8 años no supo qué responder. El cerro detrás de la colonia San José era un lugar olvidado por el tiempo y por las autoridades municipales. Apenas una elevación rocosa cubierta de matorrales y cactáceas, donde los adolescentes a veces iban a beber cerveza a escondidas y donde los perros callejeros buscaban refugio durante las lluvias. El pozo seco que mencionaba la carta de Aurelio Mendoza estaba efectivamente allí. Un círculo de piedras de aproximadamente 1 metro de diámetro, cubierto a medias por una lámina de metal oxidada. El equipo forense llegó al lugar el 20 de marzo de 2009, 5 días después del descubrimiento de la caja en el jardín de los Herrera.
El detective Ramírez había decidido no permitir que la familia estuviera presente durante la excavación, pero Joaquín se las arregló para llegar al cerro por su cuenta y observar los trabajos desde una distancia prudente, oculto detrás de unos arbustos. El antropólogo forense, el doctor Salinas, dirigió la excavación con la meticulosidad de quien ha trabajado en demasiados casos similares. A diferencia de la excavación improvisada en el jardín, esta búsqueda se realizó con herramientas especializadas, fotografías constantes y mediciones precisas. Encontraron los restos de Mateo a 1,5 metros de profundidad, exactamente donde la carta de Aurelio Mendoza decía que estarían. Los huesos pequeños estaban envueltos en los restos de una manta de lana azul, la misma que Esperanza recordaba haber visto en casa de don Aurelio cuando lo visitó durante los primeros días de búsqueda, preguntando si había visto a su hijo. La manta se había degradado casi completamente, pero aún conservaba algunos hilos que permitieron identificar su color original. El doctor Salinas trabajó durante horas documentando cada hueso, cada fragmento de tela, cada detalle que pudiera aportar información sobre lo que realmente había ocurrido esa tarde del 15 de marzo de 2001. Cuando terminó su trabajo preliminar, sus conclusiones confirmaron parcialmente la versión de Aurelio Mendoza. Mateo había muerto por traumatismo craneal, consistente con un golpe accidental contra una superficie dura. No hay evidencia de violencia sexual ni de tortura, le explicó Ramírez a Joaquín esa misma tarde. Todo indica que efectivamente fue un accidente, tal como decía la carta. Joaquín recibió esta información con una mezcla de alivio y dolor que no sabía cómo procesar. Durante 8 años había imaginado los peores escenarios posibles para su hijo: secuestro, venta, abuso, tortura prolongada. Saber que Mateo había muerto relativamente rápido debería haber sido consolador, pero la rabia por haber perdido 8 años sin saber la verdad era inmensa. ¿Y por qué no confesó antes?, preguntó. ¿Por qué esperó hasta estar muriéndose? El miedo, probablemente, y tal vez esperaba que nunca encontraran el cuerpo. Don Aurelio conocía bien la zona, sabía que ese cerro no tenía desarrollo urbano planeado. Probablemente pensó que Mateo quedaría ahí para siempre. Esa noche, los Herrera se reunieron en la sala de su casa para tomar una decisión que nunca pensaron que tendrían que tomar: cómo darle sepultura a su hijo 8 años después de su muerte. «Quiero un funeral de verdad», dijo Esperanza, «con misa, con flores, con todo lo que no pudimos hacer cuando desapareció. Y quiero que lo sepulten en el Panteón Municipal», añadió Joaquín, «donde podamos visitarlo todos los domingos». Lupita, que ahora tenía 11 años y había crecido con el fantasma de un hermano desaparecido, hizo una pregunta que sus padres no esperaban. «¿Creen que Mateo sabía que lo estábamos buscando?». Esperanza abrazó a su hija sin saber qué responder. Durante años había hablado con Mateo en sus oraciones, le había contado sobre su día, sobre cómo crecía Lupita, sobre los cambios en el barrio, siempre con la esperanza de que de alguna manera él pudiera escucharla. Ahora sabía que durante todo ese tiempo su hijo había estado en silencio bajo la tierra de un cerro solitario. El funeral de Mateo Herrera se realizó el 28 de marzo de 2009, en la parroquia de San Manuel. Fue una ceremonia extraña, el funeral de un niño de 7 años, celebrado 8 años después de su muerte, con asistentes que incluían tanto a quienes lo habían conocido como a vecinos nuevos que solo habían oído la historia. El padre Esteban, ahora más viejo y con menos pelo, celebró una misa emotiva en la que habló sobre el perdón, la justicia divina y la paz que finalmente había llegado a la familia Herrera. En primera fila, Esperanza sostenía una fotografía escolar de Mateo, la misma que había repartido en miles de volantes durante los primeros meses de búsqueda. Doña Consuelo, la señora de la tiendita, llevó flores. Don Felipe, el nuevo jardinero que había reemplazado a Aurelio Mendoza en varias casas del barrio,
Asistió con su sombrero en la mano, incómodo por la asociación de su oficio con la tragedia. Los maestros de la primaria Benito Juárez, donde Mateo habría cursado el 5º grado si hubiera vivido, también estuvieron presentes. El ataúd era pequeño, del tamaño apropiado para un niño de 7 años. Joaquín había insistido en comprar el más bonito que pudiera pagar, madera de caoba con herrajes dorados y un interior de seda blanca. Era como si quisiera compensar con lujo los 8 años de ausencia. Durante la ceremonia, Esperanza leyó una carta que había escrito para Mateo. «Hijo mío, durante 8 años te hablé esperando que me escucharas. Ahora sé que estabas en silencio, pero espero que sintieras nuestro amor. Te buscamos por todas partes. Preguntamos a toda la gente, no dejamos piedras sin voltear. Nunca perdimos la esperanza de encontrarte, aunque no imaginábamos que sería de esta manera. Quiero que sepas que tu hermana Lupita te recuerda aunque era muy pequeña cuando te fuiste. Te ha dibujado en sus cuadernos, ha guardado tu lugar en la mesa, ha preguntado por ti todos estos años. Eres parte de nuestra familia para siempre. También quiero que sepas que perdonamos a don Aurelio, no porque lo que hizo esté bien, sino porque el rencor nos lastima más a nosotros que a él. Él ya pagó con su conciencia y con su vida. Nosotros queremos vivir en paz. Descansa, mi niño. Tu jardín siempre será tuyo. Tu lugar en esta casa siempre estará esperándote. Y donde sea que estés ahora, espero que por fin puedas jugar sin miedo, sin dolor, sin que nadie te lastime. Te amamos, Mateo, para siempre». Después del funeral, los asistentes acompañaron a la familia al Panteón Municipal, donde Mateo fue sepultado en una tumba que tenía una lápida sencilla: Mateo Herrera, 1994-2001. Hijo amado, hermano querido, niño eterno. Los meses que siguieron al funeral trajeron consigo una paz extraña para la familia Herrera. No era la paz de la felicidad, sino la paz de quien finalmente conoce la verdad y puede comenzar a sanar. Esperanza siguió cocinando pozole los jueves, pero ahora era un ritual de recuerdo en lugar de una esperanza desesperada. Joaquín siguió trabajando en el jardín, pero ya no con la obsesión de quien busca señales ocultas, sino con el cariño de quien mantiene un lugar sagrado. El árbol de guayaba, curiosamente, comenzó a crecer de manera normal después de que se encontraron los restos de Mateo. La rama que había crecido hacia abajo durante años se enderezó gradualmente, como si hubiera cumplido su propósito de señalar el lugar donde estaba enterrado el secreto. Lupita, que ahora podía procesar la pérdida de manera más madura, comenzó a visitar la tumba de su hermano todos los domingos. Le llevaba dibujos, le contaba sobre la escuela, le preguntaba cosas que sabía que no tendría respuesta. Era su manera de mantener viva la relación que habían perdido. Un año después del funeral, en marzo de 2010, la familia Herrera recibió una visita inesperada. Era la sobrina de Aurelio Mendoza, una mujer llamada Patricia que vivía en la Ciudad de México y que había venido a Puebla para arreglar los últimos asuntos de la herencia de su tío. «Yo no sabía nada sobre lo que había hecho mi tío», les explicó a Joaquín y Esperanza en la sala de su casa. «Me enteré cuando encontré una copia de la carta entre sus papeles. Vengo a pedirles perdón en nombre de mi familia». «Su tío ya pidió perdón en su carta», respondió Esperanza. «Y nosotros hemos decidido perdonar. Aún así», continuó Patricia, «quiero que sepan que mi tío no era una mala persona. Tenía problemas con el alcohol. Había perdido a su propia familia en un accidente años antes. Estaba muy solo. No justifico lo que hizo, pero quería que supieran que se atormentó por eso hasta el día de su muerte». Patricia les entregó una pequeña caja que había pertenecido a Aurelio. Dentro había fotografías de Mateo que el hombre había tomado secretamente mientras trabajaba en el barrio, durante los meses previos a la tragedia. Eran fotos inocentes. El niño jugando en el jardín, corriendo por la calle, hablando con otros niños.
Pero ahora, conociendo la historia completa, tenían un significado siniestro. ¿Por qué tomaba fotos de mi hijo?, preguntó Joaquín. Creo que mi tío se había encariñado con él. Mateo le hablaba cuando lo veía trabajando. Le preguntaba sobre las plantas, sobre su trabajo. Mi tío me contó una vez que el niño le recordaba a su hijo, que había muerto de pequeño. Esta nueva información añadió otra capa de complejidad a la tragedia. Aurelio Mendoza no había sido simplemente un secuestrador oportunista, sino un hombre atormentado que había visto en Mateo algo que había perdido en su propia vida. Esto no justificaba sus acciones, pero las hacía más comprensibles dentro del contexto de la desesperación y la soledad. Mi tío dejó también esto, añadió Patricia, entregándoles un sobre. Es dinero, sus ahorros. Quería que fuera para ustedes, para ayudar con los gastos del funeral o para lo que necesiten. Joaquín y Esperanza se miraron. Eran gente trabajadora, sin dinero de sobra, y los gastos del funeral habían sido significativos. Pero aceptar dinero del hombre que había matado a su hijo se sentía como una traición a la memoria de Mateo. Dígale a su familia que agradecemos el gesto, respondió finalmente Joaquín. Pero no podemos aceptarlo. Que lo donen a una iglesia o a los niños pobres. Patricia asintió, comprendiendo. Antes de irse, hizo una última petición. ¿Me permitirían visitar la tumba de Mateo? Me gustaría pedirle perdón también a él. Los tres fueron juntos al panteón municipal esa tarde. Patricia dejó flores frescas en la tumba y se quedó varios minutos en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando se levantó, abrazó a Esperanza. Gracias por perdonar a mi familia, le dijo. El perdón no es para su familia, respondió Esperanza. Es para nosotros, para poder seguir viviendo. Esa noche, después de que Patricia regresó a la Ciudad de México, los Herrera cenaron en silencio en su cocina. Afuera, el jardín estaba iluminado por la luna llena, y el árbol de guayaba proyectaba sombras suaves sobre el lugar donde había estado enterrada la caja con los secretos de Aurelio Mendoza. ¿Crees que hicimos bien en perdonar?, le preguntó Joaquín a Esperanza mientras lavaban los platos. Creo que hicimos lo que Mateo habría querido, respondió ella. Era un niño bueno. No le habría gustado que lleváramos odio en el corazón por el resto de nuestras vidas. Joaquín asintió, aunque una parte de él seguía luchando con la rabia. El perdón, había descubierto, no era un acto único, sino un proceso diario, una decisión que tenía que tomar cada mañana al levantarse. Años después, cuando Lupita ya era una adolescente y había comenzado a escribir sus propios recuerdos sobre su hermano desaparecido, encontró entre los papeles de sus padres todas las fotografías que Patricia les había entregado. Al verlas, se dio cuenta de algo que había pasado desapercibido para sus padres. En varias de las fotos aparecía ella también, jugando en el jardín con Mateo, corriendo detrás de él, riéndose mientras él la cargaba. Eran imágenes de una felicidad que había existido realmente, aunque brevemente. Y por primera vez desde que tenía memoria, Lupita pudo recordar a su hermano no como el niño desaparecido que había marcado su infancia, sino como el hermano mayor que había jugado con ella bajo el árbol de guayaba en tardes que ahora parecían pertenecer a otra vida. El jardín de los Herrera siguió siendo un lugar especial, pero ya no era un santuario de dolor, sino de memoria. Esperanza siguió cultivando sus plantas, pero ahora también plantó un rosal junto al lugar donde había estado enterrada la caja. Joaquín construyó una pequeña banca bajo el árbol de guayaba, donde la familia se sentaba las tardes de domingo a recordar. Y cada marzo, en el aniversario de la desaparición y también en el del hallazgo, llevaban flores frescas a la tumba de Mateo y se quedaban allí el tiempo suficiente para contarle sobre el año que había pasado, sobre los cambios en el barrio, sobre cómo Lupita había crecido y sobre cómo, lentamente, habían aprendido a vivir con su ausencia. La historia de Mateo Herrera
se convirtió en una leyenda silenciosa en la colonia Jardines de San Manuel. Los niños nuevos del barrio a veces preguntaban sobre el jardín con el rosal especial, y los padres les contaban la historia como una advertencia sobre los peligros del mundo, pero también como un ejemplo de cómo el amor puede sobrevivir incluso a la pérdida más terrible. Y en las noches de marzo, cuando el viento movía las hojas del árbol de guayaba, los vecinos más viejos juraban que a veces podían escuchar, muy débilmente, el sonido de un niño jugando en el jardín, el eco de la felicidad que había existido antes de que todo cambiara para siempre.